Corte AH1113, que esta es la porción exocrina del páncreas. En este corte observamos la parte exocrina del páncreas cuya función es netamente digestiva, porque esta produce y transporta enzimas como la amilasa, la lipasa y el tripsenógeno, que estos van hacia el intestino delgado, y aquí podemos identificar 5 puntos o 5 elementos. El primero de ellos es el lobulillo pancreático, que estos son grupos de acinos glandulares que están separados por tabiques de tejido conectivo. El 2 tenemos también los tabiques intralobulillares, que dentro de estos se encuentran los vasos sanguíneos y conductos excretores. El 3 tenemos a los conductos interlobulillares e intralobulillares, y estos están revestidos por un epitelio cúbito bajo y transportan las secreciones hacia el conducto principal. 4 tenemos a las arterias y las venas, que estos son vasos que irrigan y drenan a los lobulillos. Y por último tenemos a los acinos pancreáticos, que estas son unidades glandulares. Y esta es la unidad funcional básica dentro de estos, y aquí es donde se producen las enzimas digestivas. Y en conjunto, esta porción asegura la secreción exocrina que llegará al duodeno a través del conducto de Wilson. El corte 5.7 nos habla del páncreas exocrino a gran aumento o acino pancreáticos, y aquí se observa con un mayor detalle un acino o una unidad glandular. Cada acino está formado por células acinales, que estas son células epiteliales secretoras del tipo seroso, y en su citoplasma se notan los glánulos de zimógeno, que estos contienen las enzimas digestivas inactivas como lo son la tripsinógeno y amilasa. Y en el centro del acino se ubican las células centroacinares, que estas marcan la transición hacia el conducto intercalar, que este es encargado de conducir las secreciones hacia los conductos mayores, y estas secreciones se vierten finalmente en el conducto de Wilson, que estas son las que llevan al duodeno para su activación. Corte AH1614, que este es el parénquima glandular epitelial hepático a pequeño aumento, y en este corte observamos la estructura general del hígado, que este es un órgano glandular con funciones tanto metabólicas como secretoras. El tejido hepático está organizado en lobulillos hepáticos clásicos, que estos son las unidades estructurales en forma de hexagonal. Y en el centro de cada lobulillo se encuentra la vena central, que esta está encargada de recolectar la sangre que ha sido procesada por los hepatocitos. En los ángulos de cada lobulillo se ubican los espacios portas, también conocidos como las tríadas portales, que estas contienen la rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar. Entre la vena central y los espacios porta se observan los cordones celulares hepáticos, que estos están formados por hepatocitos, dispuestos en hileras radiales que se separan por los sinusoides, los cuales son capilares sanguíneos fenestrados, que estos tienen una apariencia clara. Y estos sinusoides permiten el intercambio de sustancias entre la sangre y los hepatocitos, facilitando los procesos como la detoxificación, el metabolismo y la producción de bilis. Y en conjunto, en este corte se muestra la organización típica del parénquima hepático, destacando la relación entre la estructura lobular y la función secretora y depuradora del hígado. Corte AH1115, parénquima glandular epitelial hepático a pequeño aumento, que es aquí donde se distinguen claramente las estructuras características del lobulillo hepático clásico. En el centro del lobulillo se ubica la vena central, hacia la cual se drena la sangre proveniente de los sinusoides. Los espacios porta se localizan en la periferia del lobulillo, y estas están conformados por la tríada portal, que es la rama de la arteria hepática, la rama de la vena porta y un conductillo biliar. Entre la vena central y los espacios porta se disponen los cordones celulares epiteliales, que estos son hepáticos, que corresponden a las hileras de hepatocitos. Y estos se observan como zonas más oscuras debido a la oscuridad, a la densidad, de sus núcleos. Separando así los cordones se encuentran los sinusoides hepáticos, que estos se visualizan como espacios claros, y estos son capilares especializados donde la sangre procedente de la vena porta y de la arteria hepática fluye hacia la vena central. El conjunto de esta organización permite la función esencial del hígado: filtrar la sangre, metabolizar los nutrientes y detoxificar las sustancias y la producción de la bilis. El corte H1116, que es la micrografía electrónica de un hepatocito, y en esta imagen observamos la estructura de un hepatocito, que revela con detalle los componentes celulares que son encargados del metabolismo hepático. En primer lugar tenemos a la luz del sinusoides, que corresponde al espacio donde circula la sangre dentro del hígado. También tenemos al poro fenestrado del
del endotelio, y estos son aberturas que permiten el paso de sustancias entre la sangre y el hepatocito. La tercera estructura es el citoplasma del endotelio del sinusoide, y este es quien delimita la pared del capilar y participa en el intercambio del metabolismo. La cuarta estructura es el espacio de Dice. Es el pequeño espacio entre el endotelio y el hepatocito, donde ocurre el intercambio de nutrientes como lo es el oxígeno y los desechos. También tenemos a las microvellosidades del hepatocito, y estos aumentan la superficie de contacto con el espacio de Dice, facilitando así el intercambio. El 6 tenemos a los gránulos de glucógeno, y estos representan el almacenamiento energético del hepatocito. Los mitocondriales o las mitocondrias, estas son las encargadas de la producción de energía mediante la respiración celular. Y por 8 tenemos al retículo endoplasmático rugoso, y aquí se observa con cisternas y ribosomas adheridos en el sitio principal de la síntesis de proteína plasmática. Y por último tenemos a los ribosomas libres, o las R's, que esto produce proteínas de un uso interno dentro del hepatocito. Y esta micrografía muestra cómo el hepatocito está estructuralmente adaptado para realizar funciones metabólicas, como lo es la detoxificación y la síntesis esenciales para el correcto funcionamiento del hígado. Corte AH1118, que es la vesícula biliar o las vías biliares extrahepáticas. En este corte histológico observamos las capas que forman la pared vesicular o vesícula biliar, y cuya función de esta es almacenar y concentrar la bilis producida por el hígado. En primer lugar tenemos a la estructura, o bueno, la luz de la vesícula, que es el espacio central donde se almacena la bilis. La segunda estructura es la mucosa, y esta se encuentra muy plegada formando pliegues o vellosidades, que esto aumenta la superficie de absorción. El epitelio superficial, y este está formado por un epitelio cilíndrico simple con células altas, que poseen microvellosidades en su borde apical, facilitando así la absorción del agua y los electrolitos para concentrar la bilis. La lámina propia es un tejido conectivo laxo que sostiene al epitelio y contiene los vasos y las fibras elásticas. Cabe aclarar que el tejido laxo, o bueno, la palabra laxo significa de que este tejido no está sometido a tensiones. Continuamos ahora con la tercera estructura, que es la muscular externa, y esta está compuesta por fibras musculares lisas dispuestas en diferentes direcciones, y su contracción nos permite la expulsión de la bilis hacia el conducto cístico y posteriormente al duodeno. Y en conjunto en este corte se muestra la estructura típica de la vesícula biliar, que está adaptado para el almacenamiento y concentración de la bilis, que una de las funciones clave es la digestión de las grasas. Corte AH16-1, que esta es la hipófisis o corte sagital a pequeño aumento, y en este corte observamos a la hipófisis, que es una glándula endocrina, fundamentalmente que esta se divide en dos porciones principales. La primera de ellas es la adenohipófisis y la neurohipófisis, que es la segunda. Vamos a ver la adenohipófisis ahorita. Este es el lóbulo anterior, y esta se origina embriológicamente en la bolsa de Ranke. Es una evaginación del techo de la cavidad bucal, y está compuesta por tres partes. La primera de ellas es la pars distalis, que la vamos a identificar como una D, y esta es la región más extensa donde se encuentran las células endocrinas, que aquí es donde se secretan las hormonas GH, la prolactina, la ACTH, la TSH, la FSH y la LH. Pasamos ahora a la pars intermedia, que esta pues la representamos con una I. Y esta es la delgada capa entre la pars distalis y la neurohipófisis. Y aquí es donde se contiene, o bueno, donde se encuentran los folículos con coloide, y secreta la MSH. Pasamos también a la pars tuberalis, que esta la vamos a representar con una T. Y es quien rodea el tallo hipofisiario, y esto contiene los vasos del sistema porta hipofisiario. Y pasamos ahora a la neurohipófisis o lóbulo posterior. Este se deriva del infundíbulo diencéfalo, e incluye el proceso de la infundíbula o la pars nervosa, que la vamos a identificar como una N.
Y aquí se almacenan y se liberan también las hormonas, la oxitocina y la vasopresina, o el ADH. Y estas son producidas por neuronas del hipotálamo. Y el tallo infundibular, que este lo representamos con una S, es quien conecta la hipófisis con el tálamo a través de las fibras nerviosas amielíticas. Además, se observan vasos sanguíneos del sistema porta hipofisiario, que este está encargado de transportar las hormonas liberadoras desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis, permitiendo así la regulación endocrina precisa. Y en resumen, en este corte podemos observar la relación estructural y funcional entre ambas porciones de la hipófisis y la adenohipófisis glandular y la secretora, y la neurohipófisis, que es la nervosa y la liberadora de las hormonas de estas hormonas. Corte AH16.2, que es la pars distalis de la hipófisis a mayor aumento. En este corte observamos con detalle las células glandulares de la pars distalis que conforman la mayor parte de la adenohipófisis. Estas células se clasifican según su afinidad tintorial y de cromosófilas y también de cromófogas. Las células basófilas o las B, estas se tiñen de un color violeta con la hematoxilina y representan alrededor del 10 al 20% de las células y se dividen en tres partes. La primera que se divide es la tirótropas. Estas son las encargadas de secretar la hormona de estimulantes de la tiroides o la TSH. Tenemos a los gonadótropas, y estas producen la FSH y la LH, regulando así la maduración folicular y función gonadal. Y por último tenemos a los corticotropas, que estas sintetizan las ACTH y estimulan la secreción del corticol en la corteza suprarrenal. Tenemos ahora a las células acidófilas, que estas las representamos con una A y se tiñen de color rosado con eosina y son las más abundantes. Estas se dividen en somatótrofas y estas secretan las hormonas del crecimiento o la GH o STH. Las mamótrofas, estas secretan la prolactina o la PRL, que esta estimula la lactancia. Y la tercera es las células cromófobas, que estas tienen un citoplasma pálido y se consideran células inactivas o en reposo o que ya han liberado sus gránulos de secreción. Y también se distinguen los sinusoides, que estos son capilares del tipo fenestrado que permiten el intercambio entre la sangre y las células hipofisiarias. En el tejido conectivo de soporte se observan fibras reticulares que dan estructura y sostén a la glándula. Corte AH16.4, que es la neurohipófisis a mayor aumento. Y en este corte observamos a la neurohipófisis, que está formada por el tallo infundibular y la pars nervosa. Y a diferencia de la adenohipófisis, aquí no hay verdaderas células o secretoras, sino que estas son prolongaciones axonales, que estas provienen de las neuronas localizados en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo. Y estas fibras transportan las hormonas exocrinas y vasopresinas o ADH, que estas serán almacenadas y liberadas desde esta región. Lo primero que encontramos aquí son los cuerpos de Herning, que estos son cúmulos de material hormonal donde se almacenan las vesículas con oxitocina y vasopresinas antes de su liberación hacia la sangre. Las fibras nerviosas, estas son las que corresponden a los axones del tracto hipotálamo y hipofisiario, por donde éstas se transportan a las hormonas desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis. También tenemos a los pituicitos, que estos son células gliares modificados que brindan soporte estructural a las células nerviosas y tienen función secretoras, pero mantienen el ambiente adecuado para la liberación hormonal. Corte AH16.5, que es la glándula tiroides o campo microscópico.
Y en este corte observamos a la glándula tiroides, que está ubicada en la base del cuello, compuesta por dos lóbulos laterales y están unidos por un istmo. Su función principal es la producción de hormonas tiroideas encargadas del metabolismo corporal. La unión estructural básica es el folículo tiroideo, que esta es una esfera que está delimitada por las células foliculares y está llena de una sustancia homogénea llamada coloides. Los folículos tiroideos son estructuras esféricas, como se había mencionado, que estas almacenan el coloide, que es una sustancia que contiene la tiroglobulina, que es la precursora de las hormonas T3 y la T4. A los coloides, estos se tiñen de color rosado y representan el producto de secreción y almacenamiento de las células foliculares. Y aquí es donde se liberan las hormonas tiroideas a ser estimuladas por la TSH. Las células foliculares forman el epitelio cúbito simple, que rodea a los folículos y su función es sintetizar y secretar tiroglobulinas. Las células parafolículas o parafoliculares, estas son células C y se ubican entre los folículos y secretan la calcitonina, que es una hormona que disminuye los niveles de calcio en la sangre. En el tejido conectivo se encuentran entre los folículos, brindando soporte estructural y conteniendo a los vasos sanguíneos, que estos son los que transportan las hormonas hacia la circulación mayor. Corte AH167, que es la glándula paratiroides o campo microscópico. En este corte observamos a la glándula paratiroides, que está localizada en la parte posterior de la tiroides. Generalmente existen 4 glándulas, 2 superiores y 2 inferiores, que estas son derivadas embriológicamente de la tercera y de la cuarta bolsa faríngea. La función principal de estas es mantener el equilibrio del calcio en la sangre, y para ello presentan 2 tipos de células paraquimatosas. La primera son las células principales P, que estas son más abundantes y de menor tamaño, y su fracción activa es que produce la hormona paratiroides o la PTH, y esta es la que eleva los niveles de calcio en la sangre, estimulando así la resorción ósea. Y aquí se observan con un citoplasma más claro y un núcleo central bien definido. Luego están las células oxífilas o células O, que son menos numerosas y tienen un mayor tamaño y aparecen a partir de los 6 o 7 años de edad, aumentando con el envejecimiento. Y la función de estas no es secretora, pero también se relacionan con la actividad metabólica de las células principales. Y en este corte se muestra la organización típica de la glándula paratiroides, que está compuesta por los cordones de células principales y oxífilas, que estas están rodeando o están rodeadas por un tejido conectivo con abundantes vasos sanguíneos, lo que esto facilita la rápida liberación de la hormona paratidia al torrente sanguíneo o circulatorio. Corte AH16-9, que es la glándula suprarrenal, campo microscópico de la corteza y de la médula. En este corte observamos a la glándula suprarrenal, que está formada por 2 porciones claramente diferenciadas. La primera es la corteza adrenal y la segunda es la médula adrenal. La primera tenemos a la cápsula, y esta es la capa externa del tejido conectivo denso, que rodea y protege a la glándula. La corteza adrenal, esta está formada por 3 zonas concéntricas y cada una tiene una función hormonal específica. La zona glomerular es la más externa, con las células, sus células estas forman grupos redondeados o arcos y secretan mineralocorticoides, principalmente aldosterona, que esta regula el equilibrio de sodio y potasio. La zona fasciculada es la más ancha y sus células llamadas esponiocitos. Estos se disponen en los cordones paralelos y secretan los glucocorticoides, como el cortisol, que regula el metabolismo de carbohidratos y el estrés. La zona reticular es la más interna de las células y esta dispone de una red y secretan esteroides sexuales como el andrógeno y el estrógeno. La médula adrenal se localiza en la parte central y contiene células cromafines, que estas sintetizan
las catecolaminas, principalmente la adrenalina y la noradrenalina, que estas son hormonas relacionadas con la respuesta de lucha o de huida. Y además se observan los vasos sanguíneos abundantes y células ganglionares, que estas son simpáticas, que modulan su actividad. Y observamos que en este corte hay una organización funcional de la glándula suprarrenal, donde la corteza produce hormonas esteroideas y la médula libera calcetocolaminas, actuando ambas en forma coordinada en la regulación metabólica y la respuesta del estrés. Corte AH16-9, que esta es la glándula suprarrenal o campo microscópico de la corteza y de la médula. En este corte observamos a la glándula suprarrenal, que está formada por dos porciones claramente diferenciadas. Esta es la corteza adrenal y la médula adrenal. En primer lugar tenemos a la cápsula o la capa más externa del tejido conectivo. Y este es denso y rodea y protege la glándula. Tenemos en segundo lugar la corteza adrenal, que esta está formada por 3 zonas concéntricas y cada una con una función hormonal específica. La zona glomerular es la parte o la zona más externa y sus células forman grupos redondeados o arcos y secretan mineralocorticoides. Y esto es principalmente también aldosterona, y esto regula el equilibrio de sodio y potasio. La zona fasciculada, que es la más ancha, y tiene sus células llamadas esponiocitos. Y estos se disponen en cordones paralelos y secretan glucocorticoides, como el cortisol. Y estos regulan el metabolismo de carbohidratos y el estrés. La otra es la zona reticular, que es la más interna, y sus células se disponen en red y secretan esteroides sexuales como el andrógeno y la testosterona. Y la médula adrenal, esta es la que se localiza por la parte central y contiene células cromáfines, que estas sintetizan las catecolaminas y principalmente la adrenalina y la noradrenalina, que estas son hormonas relacionadas con las respuestas de lucha y de huida. Y además se observan los vasos sanguíneos abundantes y las células ganglionares, que estas son simpáticas, que modulan su actividad. Tenemos ahora el corte AH16-12, que estos son los islotes pancreáticos o del Langerhans. El páncreas es una glándula mixta, porque ésta tiene una parte exocrina y una parte endocrina. La parte exocrina forma la mayor parte del órgano y está compuesta por acinos pancreáticos, que estos son agrupaciones de células epiteliales cerosas que tienen una forma piramidal, que estas son parecidos a los racimos de uvas. Estas células producen el jugo pancreático, que contiene enzimas como la amilasa, la lipasa y la tripsina, que estas son necesarias para digerir las proteínas y los carbohidratos. Entre los acinos se encuentra el tejido conectivo intralobular, que lleva vasos, nervios y conductos secretores, dividiendo el páncreas en lobulillos. Y por otro lado, la parte endocrina está formada por los islotes de Langerhans, que estos son grupos de células más claras rodeadas por capilares sanguíneos, que estos son fenestrados, lo que permite que sus hormonas pasen rápidamente en la sangre. Las células se encargan de mantener el equilibrio en la glucosa sanguínea. Y en los islotes hay 4 tipos principales de células, que estas son las beta, que están ubicadas en el centro, y estas secretan insulina, que disminuyen la glucosa en la sangre, al favorecer su entrada en las células. Ahora, pasamos a las células alfa, que estas están en la periferia y secretan el glucagón, que esto aumenta la glucosa al estimular al hígado, para que así libere para liberar lo que está almacenado en él. Las células delta son las que secretan los somatotostina, que estos regulan la liberación de insulina y glucagón para mantener una estabilidad. Y por último, las células PP, que son las menos numerosas, y estas secretan polipéptido pancreático, que estos controlan la secreción exocrina del páncreas y la motilidad del tubo digestivo.
Y en resumen, el páncreas combina una función digestiva a través de su parte exocrina y una función hormonal por medio de su parte endocrina, trabajando ambas de manera coordinada para mantener la digestión y el equilibrio en la glucosa del cuerpo.